¿Qué onda? Pues si son nuevos en esto de la bolsa, quieren aprender un poco más sobre ciertos instrumentos de inversión como lo son los índices bursátiles, qué son, para qué sirven, pues aquí vamos a verlo de una forma sencilla, clara y concisa. ¿Qué onda? Bienvenidos a su podcast Finanzas para Todos. Yo soy Chuy Hurtado. ¿Qué onda? Yo soy Jonah. Y pues aquí hablamos sobre finanzas, inversiones, formas de retiro y otros instrumentos de inversión, pero de una forma más sencilla, más entretenida, o al menos eso intentamos hacer. Eso intentamos, es nuestro propósito, ¿verdad? El día de hoy vamos a hablar de los índices bursátiles. Para empezar, primero que nada, Chuy, ¿qué son los índices bursátiles? Bueno, vamos a hacerlo de una forma sencilla, ¿no? Generalmente cuando lo investigas siempre te lo dan como una forma muy rimbombante. En sí, un índice bursátil es pues un valor que está conformado por un conjunto pues de, ya sea de acciones, güey, o de cualquier otro conjunto de valores, valga la redundancia, que por ejemplo pues te determina distintas cosas, ¿no? La economía o un conjunto de acciones. Vámonos a una forma concreta. Tú juntas un montón de acciones y promedias el valor. Y ahorita vamos a ver como de una forma específica, esto es como para que lo entiendan. Y pues lo que vale todo eso es el valor de tu índice. Ok, ¿no? Hay diferentes tipos de índices, ¿no? Podemos encontrar índices que, por ejemplo, pueden ser, miden el proceso, no el proceso, el crecimiento económico de un país, de un sector, de un activo en específico. Puede ser a lo mejor el oro, la plata, el petróleo. Entonces podríamos decir que sí, podría abarcar una canasta de acciones de valores. Así es. O simplemente puede replicar a uno solo. También no necesariamente tiene que ser un conjunto de. Sí, todos hemos visto estas gráficas, pues lo van a ver aquí mucho. Estas gráficas donde pues se va moviendo el precio, ya sea con barras o con una línea o demás. Entonces, estos están determinados por el aumento y la disminución del precio de cada índice, ¿no? Ya así para que les quede más claro, pues ahorita vamos a ver. Ahorita, en la actualidad, güey, hay cientos de índices. O sea, para hablar de todos, pues aparte ni siquiera tiene caso. En general, pues al final vas a terminar usando los mismos. Pero, bueno, primero, ¿para qué sirven, güey? Es lo que hay que ver, ¿no? Lo primero, como tú decías, güey, ¿no? Para ver como el desarrollo de una economía, por ejemplo, o sea, como para ver el sentimiento del mercado. Si tú, por ejemplo, quieres invertir en bienes raíces, a lo mejor ponerte a ver así como de, ok, los bienes raíces en Estados Unidos, un ejemplo. Pues, ¿cómo van? Si te pones a checar precios en cada estado, de cuánto cuestan y a sacar un promedio es más complicado que si tú te vas a un índice que tenga un conjunto de inversiones inmobiliarias y que te pueda decir así como, ok, este año ha estado subiendo el precio, entonces sí me conviene invertir, o bajó y sé que va a subir, pues me conviene invertir. Es como una de las funciones, saber cómo está el mercado un poco más en general, que si te puedes revisar acción por acción o precio por precio de cada cosa. Ahora sí que tienes como un panorama general, ¿no? Así es. Ya para no ser, porque yo me imagino que sí ha de ser muy cansado estar viendo un sector en específico. Sí, al final depende como la finalidad, ¿no? Con que lo hagas. Y el tipo de índice también. Entonces, para tener un panorama general, sí puedes utilizar un índice ya sea basado en, como tú decías, en bienes raíces, y ya no estás investigando una empresa especial a índices. Un conjunto, por ejemplo, de empresas tecnológicas, como van ahorita. Ahí lo puedes checar. Así es, pero ya estás viendo como tal un conjunto de un sector, ya no nada más uno solo. Y creo que esa es la ventaja de los índices, ¿no? Que puedes tener un panorama general de un mercado, de una economía, y ahora sí que te da para escoger cualquier activo y donde tú quieras. Sí, te facilita mucho la chamba. Así es. Otra de las ventajas para ti, ¿cuál sería, güey? Otra ventaja, yo creo que, ya hablando en temas de inversión, yo creo que para un buen portafolio tener, considerar índices para tú tomar una decisión en tu portafolio, creo que también te sirve demasiado. Sí, porque como tal, analizas y ves por ejemplo, vamos a poner de ejemplo ahora lo de la pandemia, que no se puede decir. Lo de la pandemia, tú sabías que sí o sí el sector salud iba a tener un aumento de precios. Entonces, un índice que está basado en el sector salud te puede dar un panorama de si es cierto o no, de si creció o no creció el sector de tenerlo como un indicativo, ¿no? Así es un fiable indicador. Te puede ayudar a tomar una decisión al momento de comprar un activo financiero.
Sí, yo creo que otra cosa para la que sirve, generalmente es muy utilizado para esto, es cuando mucha gente quiere invertir, generalmente luego van a bancos, casas de bolsa o demás, y invierten su dinero con algún gestor, ¿no? Alguien que les administra el dinero, que lo invierte por ellos. Entonces, un índice lo usan generalmente como referencia para ver si un gestor es bueno o no. Por ejemplo, tú eres gestor y yo te voy a dar mi dinero para que lo inviertas tú. ¿Y cómo voy a saber si yo sí me combino o no? Si yo quiero, pues cada quien usa el índice que quiere, ¿no? Si yo, por ejemplo, digo, ok, quiero invertir en la Bolsa de México, pero pues que te doy a ti el dinero y tú lo inviertes en las acciones de México que tú quieras. Al final del año, yo veo cuánto rendimiento me diste tú y cuánto dio la bolsa en general. Si tú me diste más, ok, sí me convino invertirlo mejor contigo. Pero si el índice me está dando más, pues al final mejor lo hubiera metido allá y me ahorro muchas cosas, ¿no? Porque que en general yo no recomiendo dar su dinero a invertir a otras personas, la mayoría de las veces. Quizá haya algunos casos específicos donde sí, pero pierdes más en comisiones porque te cobran pues por manejo de activos, por la persona que está haciendo esto, por todas las operaciones. Cuando tú inviertes a lo mejor ya más directamente en un índice, pues vas a ahorrar todo eso y es más sencillo. Generalmente en todo el mundo de las inversiones vamos a ver que el índice de referencia, así sea en toda Latinoamérica o en cualquier otro país, en España, el índice básico es el S&P 500, ¿no? Si tu inversión, si tu instrumento de inversión que es de renta variable, o sea, con más riesgo, no te da más que el S&P 500, pues al final no te conviene. Creo que tanto. Ya lo habíamos dicho en otros capítulos, pero para la gente que no sepa qué es el S&P 500, el S&P 500 es el índice americano que engloba las 500 empresas más grandes del momento y de muchos sectores, no nada más de uno en específico. Agarra las 500 empresas mejores cotizadas y las toma en cuenta. Que es una ventaja de este S&P 500 que yo le veo, que tú mencionas, es que siempre sube. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, imagina, no sé, ¿qué te gusta? Una empresa que, por ejemplo, ahora lo del GameStop. Imagínate que GameStop está teniendo buenos rendimientos, sus acciones cotizan a un buen precio y tú sabes, es una empresa que tiene un buen rendimiento, que se dedica especialmente a vender videojuegos físicos. ¿Qué es el problema? Por ejemplo, posiblemente le pase como a Blockbuster, que te rentaba el cassette. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Todos los juegos te los venden mayormente en línea. Los descargas y ya los tienes ahí para jugar en la consola. O necesariamente no necesitas comprar una consola para poder jugar. Entonces esta empresa deja de tener tantas ganancias, pierde su capitalización. Entonces, como ya no está dando el mismo rendimiento, se saca del índice y meten a otra. Entonces, esa es la ventaja de los índices. ¿Por qué? Porque casi siempre, por ejemplo, el S&P siempre tiende a tiende a ir en subida. Justo eso te iba a decir, que va en subida. ¿Por qué? Porque pues, si las empresas dejan de dar rendimientos, pues se empiezan a sacar y se incluyen otras nuevas. Que, por ejemplo, en su momento Apple, ¿no? Cuando se empieza a convertir en una empresa grande, ok, sacas una que no está funcionando y metes Apple. ¿Y qué pasa? Pues sigue creciendo tu índice, ¿no? Puedes acapararlo de una forma más sencilla. Pero creo que es más con la siguiente ventaja que te iba a decir, güey. Más bien eso es ya en un instrumento específico de renta. En los índices te sirven más como una referencia, güey. Porque los índices no inviertes directamente, digamos, en un índice como tal. El índice no es un instrumento de inversión, güey. Es como una referencia, aunque sirven como base para ciertos vehículos de inversión, como son los ETFs. Ya hablaremos de eso en el siguiente capítulo. Es lo que tenemos planeado. Pero entonces, ¿qué pasa, no? Hay cierto instrumento que está basado, se le llama indexado, pues, pero está basado en el S&P 500. Tú inviertes en este instrumento y lo que hace es replicar exactamente lo del S&P 500. Si quitan alguna empresa, pues también tu ETF vende esa empresa y compra la que incluyan. Entonces vas replicándolo y ya tienes una referencia para invertir. O incluso tú, si quieres replicar el índice, que sería muy complicado, porque tendrías que comprar las acciones de todas las 500 empresas en un caso del S&P 500 o de cualquier otra, pues sería muy caro y tú ya puedes así como, ok, ya estoy replicando el mercado, lo que se considera el mercado en general, ¿no? Sería como otra, en sí es más como una referencia como como un instrumento de inversión. Así es para ejemplificar lo que tú estás diciendo, que es una referencia. Por ejemplo, este video lo estamos grabando en diciembre del 2022. Si tú checas a inicios de este año 2022, comenzó a caer tanto acciones, diferentes tipos de activos, razones, pues no vamos a ahondar en eso, pero si tú revisas una acción de una por una, ves que tienen una caída grande y el S&P 500
que es el índice, también tiende a bajar. ¿Por qué? Porque la mayoría de los activos están cayendo. Entonces, el índice sí, como dices, te ayuda a que tú veas en el momento en que todo comienza a caer, todo comienza a subir, el índice lo refleja. El índice también tiende a subir, el índice también tiende a bajar. Entonces, yo creo que es el principal ventaja que le veo a los índices, que te dan un panorama. Más como una referencia. Sí, es una referencia, general, pero te dan una buena ventaja. Eso. Bueno, entonces, a ver, creo que otra duda en general es el cómo se constituyen esos. Ya vimos que es por acciones o por ciertos commodities, ¿no? O sea, en general precios de petróleos y demás, si fuera un commodity, o de casas y de inmuebles. Pero el cómo se constituyen, cómo se saca el valor de un índice, ¿no? Hay varios tipos, nos vamos a hablar de dos. No quiero ser muy técnico en ese tema, pero pues es como sí es como importante mencionarlos. La primera forma, güey, es que son los índices de precio ponderado, güey. Ajá. En sí, en esos índices de el valor de la acción de todos tus valores. Tipo, tenemos un índice que concentra 10 empresas. Entonces sumas el valor de 10 acciones, o sea, de una de cada empresa, y con eso determinas cuánto cuesta como el precio del índice, ¿no? Ajá. Es como el precio y de ahí ya se pondera. ¿Cuál es la ventaja de esto? Que es más fácil como calcularlo, ¿no? Pero en sí tú no lo vas a calcular, entonces yo no lo veo en realidad como una ventaja muy útil. ¿Cuál es la cuestión aquí? La desventaja, que como se está basando como en esos precios, las empresas que por cualquier razón sus acciones son más caras, pues tienden a llevarse como acaparan más los movimientos del mercado. Si una empresa de repente crece mucho, pues va a subir mucho el valor de una forma que no sería como tan promediada y no te da como un reflejo real de lo que está pasando en general en el mercado. Por ejemplo, ya ves cuando se hacen los splits o esos movimientos en los que una empresa duplica sus acciones, entonces la acción baja a mitad de precio, que tú no pierdes porque pues en todo caso tendrías 2 acciones, pero sigue valiendo la misma cantidad de dinero. Entonces en estos índices pues ya no sería tan fiable con ese tipo de movimientos que suelen ayudar a veces a las empresas y demás. Entonces pues al final es como una consideración, ¿no? Algunos ejemplos es el Dow Jones, que es el que ya ahorita vamos a hablar más específicamente de él. Es un índice de Estados Unidos, o el Nikkei, que es el de Japón. Así es como se calculan esos. Y la otra forma son los índices de capitalización ponderada. En este caso ya no estás yendo al precio de la acción, sino al precio de capitalización de todas las empresas. Un ejemplo de los que capitalizan así es el IBEX 35, que es el de España. El valor de las 35 empresas se suma completo y se divide entre el número de acciones. Entonces, aquí, ¿qué pasa? Que sí tienes una forma más viable de ver como la generalidad del valor del mercado. Ahora sí que como tal te basas en el valor intrínseco, en el valor real que están teniendo en ese momento. Sí, en el valor general, ¿no? En su valorización. Y otro ejemplo, pues la mayoría de los índices en el mundo pues ya se calculan de esta forma. El S&P 500, que es como el que más pues van a escuchar y el que se considera más importante en el mundo, pues es así como se calcula. Y sí, pues te da un panorama. Como decíamos, si para eso necesitas un índice para ver un panorama general, pues esta forma de cálculo se considera mejor. Hay otras formas que incluso son menos fiables todavía, pero pues no tiene caso ahondar. ¿Por qué? Porque esto es como para que vean cómo se calcula, ¿no? Pero al final, para elegir un índice no es como algo que yo tomaría tanto en cuenta, ¿sabes? No tiene mucha importancia. No tiene mucha importancia. ¿Por qué? Porque al final, de todos modos, o sea, si tú inviertes en el Dow Jones, igual va a seguir al mercado. Son las 35 empresas. Tú tienes que ver en qué empresas invierte, cómo se ha comportado para invertir, no tanto en cómo lo calculan. Así es. Entonces, ahora yo creo que podríamos pasar pues ya hablamos del S&P 500, pero podríamos pasar a dar también algunos tipos de ejemplos de empresas. General, por ejemplo, dijiste el Dow Jones. No, ¿cómo se compone el Dow Jones? El Dow Jones tiene las 30, había dicho 35, perdón. Son las 30 empresas, pues tiene 30 empresas de Estados Unidos. Tiene de todos los sectores, güey. Tiene, pues no, generalmente como siempre las más grandes. Pero para empezar, es el índice más antiguo que existe, ¿no? Que el que lo inició fue John Dow. Y es quien como inicia con este movimiento de los índices como para calcular mercados. Entonces es como lo que lo hace más famoso, además de que pues siempre también tiende a subir, ¿no? Así es.
Después, otro que sería importante... Yo creo que sería importante mencionar el Nasdaq, ¿no? El Nasdaq, el Nasdaq sí, es un índice que contempla empresas americanas tecnológicas. Este índice está más orientado a las empresas tecnológicas como Facebook, Apple, Microsoft, Google, exacto. Alphabet, que es todo lo que tiene Google. Entonces, creo que ese sería como un índice sectorizado a la tecnología, ¿no? Sí. El Dow Jones creo que tiene que ver más con producción, si no me equivoco. Pues... como con materias primas. Se considera... No, de hecho no, porque tiene, por ejemplo, 3M, tiene... ¿Qué otras empresas he visto? Microsoft lo tiene ahí. También, o sea, está variado, igual que el S&P 500, nomás que... La cuestión aquí, si tú quieres usarlo de referencia, a lo mejor, por ejemplo, replicarlo sería sencillo si tú quieres comprar por tu cuenta las acciones, porque nomás necesitas comprar 30 empresas. No es tanto. ¿No? Si, por ejemplo, quieres replicar por tu cuenta al S&P 500, pues ocupas comprar 500 empresas, ¿no? Necesitas un capital más grande, que ya vamos a ver en el siguiente capítulo de los ETFs, que no necesitas tanto dinero, solo que antes de pasar a este tema, pues teníamos que ver qué eran los índices, ¿no? Entonces, yo creo que, por ejemplo, eso es como lo que más se conoce en cuanto a índices, porque Estados Unidos, pues al final es la primer potencia, ¿no? La economía más importante al menos hasta el momento. Sigue siendo. Esperamos de aquí a que salga este video que siga siendo, porque se ve que ya puede que no. Así es. Hay una buena probabilidad. Entonces esos son, pero ahora pues vamos a ver, por ejemplo, los de América Latina. Sí, por ejemplo, nosotros aquí en México, que es donde estamos grabando, tenemos el BMB IPC, que es un índice general de la bolsa mexicana. Entonces, por ejemplo, cuando tú quieres basarte en si la bolsa mexicana está creciendo o está disminuyendo, puedes tomar en cuenta el valor de este índice, tanto si sube como si baja. Ya tienes una referencia de si está fuerte la economía, si está fuerte la producción. Pues otra vez es lo mismo, es un panorama general. Sí, un panorama, ¿no?, general de aquí en México. En cuanto a empresas, ¿no? Está conformado también por un cierto número de empresas, todas mexicanas, y pues ya ves, generalmente ahí tienes, por ejemplo, a Cemex, tienes a Grupo Bimbo y demás empresas mexicanas. Cuervo, por ejemplo, podría ser. Walmart México. Walmart de México, ahí está. Sí. Banorte también creo que está ahí. Bueno, pues hay varias. No quiero cagar, pero... el de las tortillas también está Maseca, ahí, como Maseca. Ándale, todas estas empresas también están ahí. Ya dijiste Cemex, también está ahí. Entonces creo que son empresas que a lo mejor tú dices... Sí, que lo van a encontrar, pues no lo encuentras así como tal, S&P, BMW, IPC, pero lo encuentras más como el NASDAQ, que es como el índice que se encuentra aquí, más porque el NASDAQ es el ETF, para invertir en la bolsa mexicana. Ya vamos a ir a ese tema, pero pues sería como lo encontrarías. Ya en otros países, por ejemplo, en Colombia tienes el Colcap, que es como también el índice de ahí. Otro sería, por ejemplo, el Merval de Argentina. Es el argentino. Que también pues concentra empresas argentinas, que es como tu referencia para saber como inversionista cómo va, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es la diferencia? Estamos viendo como estos índices, pero en México tenemos el IPC, ¿no? El índice de precios al consumidor, que igual te indica cómo va la economía en México. Pero igual podría llegar a tener una variación con el S&P, BMW, IPC. Pero creo que son diferentes porque, por ejemplo, sí, claro, el IPC es como lo tomaríamos de referencia. Ya hablamos de él, creo que antes. Sí, ya. En el sentido de la inflación, de los precios al consumidor, de cuánto están subiendo los precios. Y entonces, por ejemplo, a los índices que nosotros queremos hacer hincapié es como que es al tema que se supone que estamos hablando, que es de la inversión. Es referente a un nicho, a una empresa, a un sector, a un país, que te dice si está bien o no está bien, hablando económicamente, pues su crecimiento es bueno, es malo, es en general, pues para eso nos sirve, sí, ¿no? Sí, es lo que estamos viendo, rasgos. Pues ya son de países, ¿no? El IBEX 35, que es el de España, también. España. Así tiene, es. Pues ya lo dice el nombre, ¿no? Las 35 empresas que se consideran como las más... Ahora imagina cómo estará ese IBEX 35 a estas fechas en donde tienen una crisis energética por lo que pasa en Ucrania y en Rusia. Entonces, como toda Europa. Sí, como toda Europa. Imagínate cómo va a estar ese índice. Obviamente debe estar en números rojos. Al igual depende, que el SP, ¿no? En que inviertan. Porque al final la subida de precios pues, o la bajada a veces varía, ¿no? En cuanto a cuestiones sí, técnicas. Como está diversificado el índice,
hay muchos sectores que a lo mejor no se afectan tanto, otros Sí, sí. como en esto que acaba de pasar de la pandemia. Que pues sí, muchos sectores se fueron para abajo, ¿no? Los del entretenimiento, cines y demás se fueron para abajo, pero por ejemplo las empresas tecnológicas pues se fueron súper para arriba porque pues todo el mundo en casa empezó a usarlas más, o por ejemplo las farmacéuticas que también se fueron para arriba porque pues obviamente eran muy necesarias. Entonces al final pues son cuestiones a lo mejor más técnicas que la cuestión de usar un índice. Por ejemplo, eso es en cada país, pero también tenemos índices sectorizados. O sea, en cada sector, por ejemplo, un índice que vaya más como a commodities de hidrocarburos, ¿no? Entonces ya estás viendo, a lo mejor ya no te basas en el precio del petróleo en México o en Estados Unidos, sino un índice general A nivel que te global. diga, ¿cómo se llama, güey? El que es el internacional, el precio del crudo internacional. El Brent. El Brent internacional, ajá, sería como otro índice ya sectorizado en cuanto al crudo. Al petróleo, ajá, al crudo. Podría ser, por ejemplo, en otro tipo de commodities como el maíz, como las semillas y demás, o sobre producciones, ¿no? La producción industrial. O sea, hay índices para todos. Si tú quieres ver el sector salud, pues te vas, ¿no? Al sector salud y ves cómo están los índices. Así como está el Nasdaq sobre las tecnológicas, pues te vas a ver cómo están los de salud, te vas a ver cómo están, por ejemplo, las de producciones de materias primas. Ok, pues yo creo que para no darle tanta vuelta, pues es eso, simplemente es un índice que nos sirve de referencia, está sectorizado quizás por países, por sector, por tipo de materia, etcétera, ¿no? Sí, entonces... Ese es a grandes rasgos para lo que podemos utilizar un índice. Así es, no es un vehículo de inversión, No es un vehículo de un inversión. Instrumento de inversión como tal. Sí pero, se puede invertir en ellos, sí, pero no directamente. Ahorita bueno, en el siguiente capítulo vamos a hablar de cómo invertir en un índice, que sí se puede, pero a lo que nosotros tratamos de hacerlos ver es que es un índice simplemente sí, de pues referencia. hay que conocerlo. ¿no? Al final, si vas a entrar en esto de las inversiones, pues sí es importante conocer este tema. Por eso lo quisimos tocar desde ahorita. Entonces, pues ya tienen la referencia de lo que es. A lo mejor no necesitan clavarse tanto. Si no lo entendieron del todo, pues bueno, no se preocupen. Igual, pues a la larga, al final no les va a afectar tanto. ¿Por qué? Porque después ya vamos a ver lo que son los ETFs, cómo valorarlos, si conviene invertir o no. Y ahí van a ver un poquito más de los índices. Nomás era como para que tengan la idea y ya puedan seguir avanzando en estos de las inversiones. Sí, yo creo que este capítulo aquí lo dejamos. Está cortito porque Sí, más pues rápido. para no darle tanta vuelta a todo esto. Entonces, cualquier duda, cualquier comentario, pues nos la dejan aquí en los comentarios. Y pues en las ahí redes. estamos a la orden. Así es. Estamos a la orden, digo yo, ¿verdad? Claro que sí. Para servirle a usted y a la virgencita. Así es. Más o menos. ¿No? Bueno, Bien, pues yo ahí creo que nos vemos para la nos vemos en el siguiente próximo. y inviértanle. Así Bye. es. Bye.